En 1999, la farmacéutica Johnson & Johnson recibió una demanda acusando a su producto estrella. Al parecer, el talco para bebés contenía el mineral carcinógeno asbesto. La demanda fue presentada por Darlene Cooker, quien antes del caso había sido una voraz usuaria del producto. Cooker había desarrollado mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta a la pleura, la capa delgada de tejido que recubre los pulmones y otros órganos. Es claro que estaba desconcertada, aún más cuando se enteró de que esta enfermedad es causada principalmente por la exposición al asbesto, una sustancia a la que no podía haberse expuesto en su línea de trabajo, y según ella tampoco podría haberla encontrado en su día a día, ya que durante ese tiempo Cooker se dedicó a criar a sus dos hijas mientras dirigía una escuela de masajes en Lumberton, Texas. Entonces, ¿cómo desarrolló ella la enfermedad mortal? Luchando por cada respiro y con un dolor paralizante, Cooker contrató al abogado de lesiones personales, Herschel Hodgson, quien se concentró en la posible causa, el talco para bebés de Johnson & Johnson que Cooker usó en sus hijas de pequeña y con el que también se espolvoreó toda la vida. El abogado Hodgson sabía que el talco es un mineral suave encontrado en la tierra, y el problema es que a menudo se suelen encontrar las minas de talco junto a las minas de asbesto. Así que la hipótesis era exacto. El talco extraído por Johnson & Johnson podría estar contaminado con el carcinógeno. Perfecto, con esto ya Darlene tenía una razón para demandar a Johnson & Johnson, y lo hizo, alegando que el talco venenoso en el polvo fue lo que le causó la enfermedad. El problema es que el mesotelioma se desarrolla entre 10 y 20 años después de estar expuesto al asbesto, por lo que ella no tenía manera de demostrar que el talco de Johnson & Johnson contenía asbesto. O aún peor, ella no tenía manera de demostrar que su enfermedad actual se debía al asbesto presente en el talco. La única solución a la vista era que la misma empresa publique pruebas internas en las que se demuestre la contaminación del producto. Darlene solo tenía un presentimiento, cero pruebas. La empresa negó cada reclamo, reiteró que su talco para bebés no contenía asbesto y durante todo el proceso Johnson & Johnson pudo evitar publicar los documentos internos de la empresa y sobre todo los resultados de las pruebas que se habían hecho durante décadas al talco en bruto extraído de las minas, así como el producto final en las perchas. Por lo que con mucha pena, Darlene Cooker se vio obligada a retirar los cargos a falta de pruebas. Pure Johnson's baby powder from Johnson & Johnson. It's a feeling you never outgrow. En 1892, el director de asuntos científicos de Johnson & Johnson, el Dr. Frederick Barnett Kilmer, recibió una carta de uno de sus colegas, pidiendo una solución para un paciente que sufría irritaciones en la piel después de usar las curitas médicas que el doctor emisor de la carta le prescribió. En su respuesta, Kilmer le sugirió que para mitigar la irritación debería usar polvo de talco italiano, y le envió una lata para su uso. Este producto no fue pensado por Johnson & Johnson. El Dr. Kilmer lo inventó solo para ayudar a este paciente, pero una vez llegó a las manos de las parteras de la época, este estalló en popularidad, y con él Johnson & Johnson. La empresa, muy al tanto de lo que pasaba, atendió los pedidos de sus clientes. Decidieron agregarle una fragancia al polvo y estrenaron el talco como un producto al siguiente año, convirtiéndose en uno de los aromas más reconocidos de todo el mundo. Para la década de los 80, más del 70% de estadounidenses usaba el talco Johnson & Johnson a diario. Sin embargo, una década antes, ya en los 70, salieron estudios que apuntaban a una posible relación entre el talco Johnson & Johnson con el mesotelioma y el cáncer de ovarios. Estos solo eran estudios de lado y lado. No fue hasta 1999 que la imagen del talco se vio seriamente afectada al recibir la famosa demanda de Darlene Cooker, quien por falta de pruebas decidió retirarla. Eso fue en ese entonces porque ahora, 2 décadas después, el material que Cooker y su abogado tanto anhelaron está saliendo a la luz. A finales del 2018 se obligó a Johnson & Johnson a compartir miles de páginas con memorándums de la compañía, reportes internos y otros documentos confidenciales con los abogados de más de 12.000 víctimas que hasta la fecha habían presentado una demanda en contra de la empresa alegando que su producto les causó cáncer. Entre esos documentos compartidos con los abogados y otros presentados por primera vez en juicio, se encontró que ya a finales de la década de los 50, exámenes de laboratorio descubrieron que el talco Johnson & Johnson de la mina principal para el mercado estadounidense en los Alpes italianos contenía tremolita. Ese es uno de los 6 minerales que se encuentran en la naturaleza como fibras cristalinas, conocidas como asbestos, que a menudo se presentan en los depósitos de talco.
Y como en la repetición está el gusto, este otro estudio de 1971 tiene más información como esta. Estos resultados indican que este talco esencialmente no contiene antofilita y solo una pequeña cantidad, menos del 1% de tremolita y actonolita. O en otras palabras, contiene menos de 1% si alguna partícula de asbesto. Así que es claro que la empresa reconocía la presencia de asbesto en su talco, en forma de tremolita y actinolita. Y a pesar de que en este estudio encontraron menos del 1% de estos minerales en el talco, existen más documentos como este donde se muestra que desde la década de los 50 tanto los ejecutivos de Johnson Johnson, a la vez que doctores, científicos, gerentes de las minas de talco y abogados de la empresa conocían el tema y estaban tratando de corregirlo. Eso sí, sin revelar nada a las autoridades ni al público en general. Ya me imagino que estarás pensando, uy, 1% de asbesto, qué exageración. Pero piénsalo, te aseguro que ninguna madre rociaría una sustancia que contiene un 1% de un carcinógeno conocido sobre la piel de su bebé, aún peor todos los días. Por lo tanto, es importante recalcar que aunque se haya encontrado pequeñas muestras de asbestos en el talco Johnson Johnson, no hay que restarle interés porque después de todo es de un carcinógeno que estamos hablando. Además, mientras la mayoría de personas nunca desarrollan cáncer, para algunas incluso pequeñas cantidades de asbestos son lo suficiente para despertar la enfermedad unos años más tarde. Y ese es otro problema, porque justo la cantidad mínima nunca ha sido establecida. Por eso, algunos de los demandantes alegan que la cantidad que inhalaron cuando se rociaban con el talco contaminado era suficiente. Estas personas que sospechaban que el talco fue el causante de su cáncer tuvieron que contratar abogados experimentados en litigios que abarcaban trabajadores expuestos al asbesto. Estos abogados a la vez presionaron para obtener más información, lo cual es la causa por la que la evidencia de lo que J&J sabía sobre el tema ha salido a la luz. Por lo que ahora, en gran parte gracias a estos documentos, las demandas han cambiado. El culpable ya no es el talco necesariamente, sino el asbesto en el talco. Esta aserción, respaldada por décadas de sólida ciencia que muestra que el asbesto causa mesotelioma y es asociado con cáncer a los ovarios y otros tipos, ha tenido resultados mixtos en corte. Mientras tanto, Johnson Johnson ha mantenido el mismo argumento frente al público. Ha culpado cualquier problema a ciencia basura, reglas judiciales injustas y abogados ansiosos y desocupados en búsqueda de nuevos clientes de asbestos. La empresa afirma que los abogados de los denunciantes también están distorsionando documentos históricos que causan confusión en la corte solo para obtener ganancias financieras personales, así alejándose del hecho de que miles de pruebas independientes han probado que el talco de la compañía no contiene asbesto o causa cáncer. La marca Johnson Johnson, alguna vez reconocida por su compromiso con la salud, la seguridad y la confianza, ha enfrentado un duro golpe a su imagen luego de que estos informes sobre la contaminación de asbestos salieran a la luz. La contaminación generó serias preocupaciones entre los consumidores, lo que llevó a un escrutinio generalizado y miles de batallas legales. Precisamente para resolver estas demandas judiciales, la empresa ofreció por segunda vez hacerlo bajo un caso de bancarrota, que consistía en traspasar $8.900 millones a la subsidiaria LTL Management para saldar los pagos con los demandantes y bloquear futuras denuncias. Esto no funcionó. El viernes 28 de julio del 2023, un juez estadounidense derribó este segundo intento, alegando que estas demandas no generan ninguna tensión financiera en la empresa, por lo que un caso de bancarrota no procedía. Por otra parte, estas demandas han tenido resultados mixtos, con veredictos en los que J&J ha pagado multas millonarias a los afectados y otros casos donde el jurado ha sentenciado que no ha habido evidencia de que la empresa haya actuado con malicia. Algo que no cabe duda es la confianza que tienen los inversores en que la empresa salga ilesa frente a estas demandas, y quién sabe, hasta fortalecida, ya que las acciones de Johnson Johnson han subido un 15% desde que se destapó este escándalo a finales de 2018, además de ubicarse en el tercer lugar de las farmacéuticas con mayores ingresos en el 2023, solo por detrás de Pfizer y AbbVie. Y es precisamente el área de farmacéutica la que constituye más de la mitad de los ingresos de la compañía, porque a pesar de que el talco para bebé sea un producto nostálgico y el más memorable de Johnson Johnson para nosotros, este no representa ni el 1% de los ingresos de la empresa. Quizás esa sea la razón por la que decidieron discontinuar la venta del talco en todo el mundo a partir del 2023, con la posibilidad de restaurar la imagen de la marca y evadir futuros compromisos debido al producto.
En cambio, han anunciado la transición del mineral a un talco con una composición basada en maicena o fécula de maíz. A pesar de que la fécula de maíz no contiene las mismas propiedades antitranspirantes que el mineral del talco, tal vez esta nueva fórmula regrese a la empresa a lo que su fundador, Robert Wood Johnson, siempre quiso que fuese: una compañía familiar trabajando por un mundo mejor.